Nunca pensé que sobreviviría para contar esta historia. Lo que vi, lo que soporté y lo que otros vivieron en ese lugar, no es algo que pueda olvidarse. Esto no es solo una historia, es una llamada de atención, un clamor de justicia y una advertencia para toda persona inocente que busca un futuro mejor. Estoy aquí no solo para contar lo que pasó, sino para asegurarme de que nadie vuelva a caer en la misma trampa. Todo empezó con lo que parecía una oportunidad de oro. Me costaba encontrar trabajo, como a tantos otros en mi pueblo. Las facturas se acumulaban y veía a mi madre envejecer, enfermar más y preocuparse más cada día. Así que cuando un amigo me habló de una oferta de trabajo, algo bien pagado, seguro e inmediato en Jalisco, no lo dudé. Dijeron que era en agricultura, algo así como un trabajo de temporada con alojamiento y comida incluidos. Para un joven como yo, sin título universitario ni contactos estables, parecía un salvavidas. Recuerdo la emoción en el rostro de mi madre cuando se lo conté. Era la primera vez en mucho tiempo que parecía esperanzada. Hice las maletas rápido y me fui a la mañana siguiente. El viaje hasta allí fue normal, casi demasiado tranquilo en retrospectiva. Me recogió en una camioneta blanca un hombre que se presentó como Carlos. Era amable, hacía bromas y nos hizo sentir cómodos. Éramos 7 en la camioneta, todos jóvenes de mi edad, todos con la misma desesperación en la mirada. Algunos eran padres, otros apenas adultos, pero todos compartíamos una cosa. Creíamos que este trabajo sería nuestra gran oportunidad. La camioneta tenía ventanas tintadas y no nos permitían abrirlas. Me pareció extraño, pero nadie dijo nada. Estábamos demasiado ansiosos, demasiado esperanzados como para cuestionarlo. Así funcionan las falsas promesas. Te ciegan. Cuando llegamos, no nos llevaron a una granja como esperábamos. Era una propiedad remota, rodeada de alambradas y un bosque espeso. No había campos ni cultivos, solo un gran complejo con edificios en ruinas y un silencio enfermizo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Nos dijeron que dejáramos nuestros teléfonos e identificaciones en una caja metálica junto a la puerta por seguridad. Si alguien se resistía, le gritaban o le daban una bofetada. El miedo empezó a apoderarse de nosotros, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Nos condujeron a un edificio tipo barracón, nos dieron ropa idéntica y nos explicaron las reglas. No había trabajo, ni contrato, ni salario. Acabábamos de entrar en un infierno. Los siguientes días fueron desorientadores. Nos mantuvieron en un espacio reducido, sin luz, y nos alimentaban una vez al día. No nos permitían hablar. Los guardias, verdaderos matones del cártel, nos vigilaban constantemente, con rifles y machetes. Por la noche, oíamos gritos. Fue entonces cuando me di cuenta de que otras personas ya estaban allí antes que nosotros. A algunos los torturaban, a otros se los llevaban y nunca más los volvían a ver. No pasó mucho tiempo antes de que los guardias vinieran por nosotros también. Nos dijeron que tendríamos un entrenamiento, pero esto no era un campo de entrenamiento militar. Era guerra psicológica, privación de sueño, palizas, juegos mentales y amenazas constantes. Nos obligaron a presenciar actos horrorosos. Hombres rogando por sus vidas, jóvenes castigados solo por llorar. Lo llamaban dominarnos. Quería creer que si seguía el juego, me quedaba callado y seguía las órdenes, sobreviviría. Pero cada día se fundía con el siguiente, y el aire se volvía más pesado con la muerte. Algunos intentaron escapar. Los perseguían como animales, y cuando los atrapaban, sus muertes nos servían de lección. Esto les pasa a los cobardes, decían los guardias, señalando los cuerpos mutilados. Empecé a perder la noción del tiempo, de mí mismo. Dejé de soñar, dejé de tener esperanza. Al 5.º día, nos llevaron a lo que llamaban la escuelita. Ahí fue cuando realmente empezó todo. Nos dividieron en grupos, nos dieron armas y nos dijeron que lucháramos. Si nos negábamos, nos golpeaban. Si dudábamos, nos obligaban a matar animales. Luego, nos obligaban a enterrarlos. El objetivo era simple: desensibilizarnos, volvernos insensibles a la sangre, al dolor y al sufrimiento. El siguiente nivel era peor. Nos ordenaban golpearnos entre nosotros. Quien dudara era el siguiente objetivo.
No era entrenamiento, era transformación. Nos estaban convirtiendo en monstruos como ellos, o al menos lo intentaban. Recuerdo una noche en particular. Nos hicieron arrodillarnos frente a un barril en llamas, rodeados por los gritos de los moribundos. Un hombre a mi lado susurró: «No llores, si lloras te echarán a los cerdos». Pensé que estaba siendo dramático, hasta que lo vi. Un niño se derrumbó, llorando por su madre. Lo sacaron a rastras. Nunca lo volvimos a ver. Al día siguiente, uno de los guardias se rió y dijo: «Hace buen tocino». Fue entonces cuando el miedo se agravó. No se trataba solo de morir. Se trataba de perder la humanidad incluso antes de que llegara la muerte. Había un hombre llamado Javier. Nunca lo olvidaré. Tenía unos 30 años, era padre de 2 hijos y había venido de Michoacán tras responder a la misma oferta de trabajo que yo había visto. Nos pusieron en el mismo grupo de entrenamiento y de alguna manera formamos un vínculo silencioso. Nunca hablaba mucho, pero su mirada lo decía todo. Al 8º día, durante un ejercicio forzado en el patio, uno de los guardias lo golpeó con la culata de un fusil por mirar hacia otro lado. Cayó, sangrando, y lo dejaron allí durante horas bajo el sol. Recuerdo agacharme junto a él por las noches, compartiendo la poca agua que teníamos. No dejaba de susurrar los nombres de sus hijos. Esa fue la primera vez que me sentí realmente impotente. No solo temía por mí, sino también por los demás. Los guardias nos trataban como si fuéramos nada. Nos llamaban carne nueva. No era un apodo, era una advertencia. Éramos desechables, reemplazables, su propiedad. Nos obligaban a limpiar la sangre de la sala de tortura, a enterrar los restos de quienes no sobrevivían a las pruebas, e incluso a cavar nuestras propias tumbas futuras como forma de control psicológico. A veces se reían mientras nos obligaban a realizar ejercicios absurdos, como arrastrarnos por el alambre de púas sin camisa mientras nos pateaban. Un tipo, Luis, perdió media oreja entre los alambres. Se reían aún más fuerte. No eran personas, eran lobos, ávidos de dolor y dominio. Una de las experiencias más aterradoras fue cuando nos obligaron a permanecer en silencio durante horas, mientras reproducían gritos por altavoces. Los gritos no eran grabaciones, eran en vivo. Provenían de una pequeña cabaña al borde del recinto, donde llevaban a algunas de las víctimas para castigo. Los guardias la llamaban la casita del infierno. A veces, si desobedecías o dudabas durante los simulacros, amenazaban con enviarte allí. Nadie volvía igual. Un hombre regresó, con la mirada perdida, caminando como un fantasma. No habló durante días, solo miraba la pared. Cuando finalmente abrió la boca, murmuró: «Me hicieron elegir quién murió». Empezamos a comprender que este lugar era más que un campo de entrenamiento. Era una fábrica de asesinos. Quienes superaban todas las pruebas eran ascendidos y enviados a diferentes ciudades: Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, como franquicias de una red letal. Todo estaba estructurado, organizado. Quienes demostraban mayor crueldad eran celebrados. A un tipo lo nombraron comandante solo porque no se inmutó al degollar a alguien. Ese se convirtió en el objetivo: sobrevivir perdiendo el alma. Pero me aferré a una cosa: no mataría. Me dije a mí mismo que si alguna vez cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás. Empecé a fingir mis respuestas. Fingí obedecer, someterme, estar insensible. Pero por dentro, planeaba. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía que salir. Algunas noches, escuchaba atentamente las rotaciones de guardia. Memorizaba la disposición, las sombras, los puntos débiles de la cerca. Cada movimiento que hacía era calculado. Observaba a otros intentarlo y fallar. Aprendí de sus errores. Aprendí que guardias eran vagos, cuáles bebían y cuáles presumían demasiado. Pero el mayor riesgo no era que me atraparan, sino que me convirtieran. Porque cuanto más tiempo estás en el infierno, más empieza a parecer normal. Entonces llegó el día que casi me destroza. Llegó una nueva hornada de reclutas. Entre ellos había un chico que no tendría más de 15 años. Se llamaba Marcos. Era flaco, asustado y silencioso. Me recordaba a mi hermano menor. Intenté protegerlo sin ser obvio. Compartí la poca comida que tenía
y le avisé cuando venían los guardias, pero no fue suficiente. Durante un simulacro, se desplomó de agotamiento. Se lo llevaron a rastras. La siguiente vez que lo vi, estaba tirado en una carretilla, ensangrentado e inconsciente. No sobrevivió. Ese fue el momento en que dejé de creer en la esperanza. Solo me quedaba la rabia y la necesidad de salir con vida. Por él, por Javier, por todos. Corrían rumores de que algunos habían escapado. Los rumores pasaban de litera en la oscuridad de la noche. Un nombre seguía sonando: Eduardo. Decían que se había escapado y había llegado a la ciudad, que había avisado a las autoridades, que él era la razón por la que algunas familias sabían del rancho. No sabía si era cierto, pero me dio la fuerza suficiente para seguir adelante. Que si él lo había logrado, tal vez yo también. Y si lo hacía, se lo contaría al mundo. Lo expondría todo. Porque lo que pasó en ese lugar, lo que sigue pasando, es demasiado monstruoso para ser enterrado en silencio. Y el silencio es con lo que cuentan. Recuerdo la noche en que tomé mi decisión. Llovía, lo justo para disimular los pasos, pero no tanto como para empapar el suelo. Uno de los guardias había estado bebiendo mucho, y los demás estaban demasiado ocupados fanfarroneando cerca de la hoguera como para preocuparse. Había memorizado los huecos del horario. Esperé a que cambiaran de turno y usé la tormenta como tapadera. Me moví despacio, arrastrándome bajo un panel roto detrás del cobertizo. No corrí. Me deslicé como una serpiente, silencioso, paciente, aterrorizado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me delataría, pero la adrenalina me venció. Al llegar a la valla, usé una piedra para excavar la tierra que había debajo. El alambre me arañó, me rasgó la camisa, pero logré pasar. Corrí durante lo que parecieron horas. Tenía las piernas débiles por la desnutrición, pero el miedo era mejor combustible que la comida. Cada ruido me hacía estremecer. Cada sombra podía ser la muerte. Me repetía a mí mismo: no te detengas, no mires atrás. Cuando finalmente llegué a una carretera, me desplomé en una zanja y me cubrí con hojas, escondiéndome hasta el amanecer. Pasó una camioneta, luego otra. No me atreví a saludar. ¿En quién podía confiar? ¿Y si el cártel tenía vigilantes en la carretera? Finalmente, encontré un pequeño pueblo y entré en la iglesia. El sacerdote me miró como si fuera un fantasma. Tal vez lo era. Pedí agua y un teléfono. Me dio ambos, y por primera vez en semanas, lloré. Al principio, las autoridades no me creyeron. Estaba sucio, demacrado, tembloroso, sin identificación y contando una historia descabellada. Pero les mostré las cicatrices. Les dije nombres, descripciones y ubicaciones. Empezaron a hacer preguntas. Pude ver el cambio en sus rostros. Algunos parecían asustados, otros escépticos. Pero había una mujer, una agente llamada Rodríguez, que no dudó ni una palabra. Tomó notas en silencio y luego hizo una llamada. En cuestión de horas, me trasladaron a un lugar seguro. Me dieron ropa, comida y protección. Pero no se sentía como la libertad. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marcos. Oía los gritos. Recordaba el olor a carne quemada. Sobrevivir tenía un precio. Semanas después me pidieron que declarara, para dar mi versión oficial, para ayudar a construir un caso. Acepté sin dudarlo. Si mi historia podía evitar que una persona más cayera en esa trampa, valía la pena revivirla. Describí el complejo, las rutinas, los guardias, la tortura. Les di el nombre del reclutador, Carlos, el que conducía la camioneta. Les conté cómo rotaban a las víctimas, cómo disfrazaban las instalaciones como una granja, cómo reclutaban mediante anuncios de empleo y promesas falsas. Les conté todo lo que recordaba. No me importaba que el cártel se enterara. Ya se lo habían llevado todo. No tenía nada que temer. Pero la verdad es que sí tengo miedo. Todos los días. Vivo con él como una sombra que nunca se va. Cambié de nombre. Me mudé de ciudad. Evité el contacto con personas de mi pasado. No confío fácilmente. No duermo bien. Los ruidos fuertes me sobresaltan. Los lugares llenos de gente me hacen sudar. El trauma no desapareció. Solo aprendió a ocultarse mejor. Algunos días me pregunto si hice lo correcto. Otros, recuerdo los ojos de Javier.
La voz de Marcos, la chica que nunca regresó de la cabaña. Llevo sus recuerdos conmigo, como un deber. Estoy viva porque murieron. Y esa es una verdad que nunca dejaré de cargar. Desde entonces he conocido a otros como yo, sobrevivientes, personas que escaparon de la misma pesadilla, o de otras diferentes. Formamos una especie de hermandad silenciosa. No necesitamos hablar para reconocernos. Hay una mirada en los ojos, una tensión en la postura, una comprensión compartida de lo que significa perderlo todo, y aún así, seguir caminando. Algunos hemos testificado, otros están demasiado asustados. Algunos han vuelto a desaparecer, temerosos de que el cártel los encuentre. He ayudado a algunos a escribir sus declaraciones. Ayudé a otros a acudir a las autoridades. Mi vida ahora se basa en decir la verdad, aunque tiemble, aunque se me quiebre la voz. Si estás escuchando o viendo esto, quiero que sepas, esto es real, sigue sucediendo. El cártel no se ha detenido, simplemente se vuelven más astutos escondiéndose. Pero por cada lugar oculto, hay una voz como la mía que puede exponerlo. Necesitamos hablar, necesitamos ser más fuertes que el miedo. Más fuertes que las amenazas, más fuertes que el silencio. No se trata de venganza, se trata de justicia. Por las madres que nunca volvieron a ver a sus hijos, por los padres que siguen buscando en los campos con palas, por los niños enterrados en fosas poco profundas. La justicia no los traerá de vuelta, pero podría evitar que el próximo desaparezca. Si has llegado al final de esta historia, quiero agradecerte. No por escucharme, sino por honrar las vidas de quienes se perdieron, por dedicar tu tiempo y tu corazón a algo que la mayoría preferiría ignorar. Lo que ocurrió en ese rancho no fue solo crueldad, sino maldad. Y la maldad prospera en silencio. Pero al escuchar, recordar y compartir, te conviertes en parte de algo poderoso. Te conviertes en parte de la resistencia a ese silencio. No sobreviví solo por sobrevivir. Sobreviví para hablar, para ser la voz de los niños que nunca regresaron a casa, de las mujeres que fueron borradas, de los padres que aún buscan con las manos rotas y el corazón destrozado. Cada vez que compartes esta historia, ayudas a combatir la oscuridad. Cada vez que hablas de ella, publicas sobre ella, rezas por ella, iluminas donde otros solo ven sombras. No subestimes eso. Nunca pienses que tu voz no importa. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Porque en un mundo donde la crueldad es profunda, solo a través de la verdad, la justicia y la fe podemos mantenernos firmes. Mi supervivencia no fue un accidente, fue gracia. Y si estás viendo esto, quizás tu propósito también esté ligado a este mensaje. Quizás debas hacer más que solo dar testimonio. Quizás debas actuar. Apoya a las madres que buscan. Comparte los nombres de los desaparecidos. Ora por los perdidos. Y nunca, jamás, lo olvides. Los invito a mantenerse conectados. Este canal no se trata de visualizaciones ni de números, sino de la verdad. Se trata de construir una familia de personas que se preocupan, que luchan con compasión y que se atreven a hablar cuando otros callan. Suscríbete, comenta, comparte. Seamos una comunidad que rompe el ciclo del miedo con valentía. Seguiré contando estas historias mientras sigan participando. Juntos, podemos asegurarnos de que nadie se sienta tan solo como yo me sentí una vez. A quienes han perdido a alguien, mi corazón está con ustedes. A quienes han sobrevivido, no están destrozados, son valientes. Y a quienes aún esperan respuestas, no se rindan. Hay más luz en este mundo que oscuridad, incluso cuando no lo parezca. Seguiremos luchando por ustedes. Seguiremos recordando, y no permitiremos que oculten la verdad. Te agradezco que estés aquí, de verdad. Que me escuches significa mucho más de lo que crees. Si este mensaje te llegó al alma, no te lo guardes. Deja que te conmueva. Deja que conmueva a los demás. Sigue presente, sigue insistiendo y, sobre todo, sigue siendo humano. Mantente tierno, incluso cuando el mundo te diga que te insensibilices. Hasta la próxima. Cuida tu corazón, protege tu alma y nunca olvides a quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Estaré aquí y espero que tú también.